Pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad y que ingresaron a urgencias de este instituto. Es un trabajo conjunto de 3 médicos residentes y las áreas de urgencias y terapia intensiva. Para definir, pues bueno, la insuficiencia respiratoria aguda es toda aquella falla en el sistema respiratorio donde se pierden las funciones de intercambio gaseoso. Usualmente las identificamos con una PaCO2 de 45 o más o una PaO2 menor de 60. La ventilación mecánica no invasiva es un instrumento que nosotros utilizamos en casos de insuficiencia respiratoria y pues se caracteriza por utilizar una mascarilla o un dispositivo similar para proveer soporte ventilatorio por la vía aérea superior. La neumonía adquirida en la comunidad es definida actualmente como toda enfermedad aguda con presencia de tos y alguno de los siguientes síntomas aquí enumerados y que está soportado por hallazgos radiológicos y no se explica por ninguna otra razón. Tras estas definiciones, pues en el mundo las neumonías se han clasificado como graves basados en unos criterios de la Asociación Internacional de Enfermedades Infecciosas, la ITSA, que establecen que 2 criterios menores o un criterio mayor dan el diagnóstico de neumonía y siendo un criterio mayor la ventilación mecánica invasiva. Ante este criterio y debido a que la ventilación mecánica ha demostrado que aumenta la mortalidad de los pacientes que no la tienen, pues entonces se ha hecho un esfuerzo en el mundo por tratar de evitar que los pacientes con neumonía se ventilen y surge así la idea de ponerles ventilación mecánica no invasiva. El primer estudio que quiso analizar cuál era el efecto de ponerla no invasiva a los pacientes fue un estudio retrospectivo del año 95 en el que a 45 pacientes con EPOC, que es con quien se empezó la ventilación mecánica no invasiva, pues se vio que la neumonía fue la primera causa de falla a este modo. Secundariamente se hizo un estudio clínico controlado con 56 pacientes en el que se les decidió poner ventilación mecánica no invasiva en falla hipoxémica aguda y se descubrió que pues bueno, el ponerles ventilación mecánica ayudaba, entonces contradecía un poco el estudio previo. Sin embargo, a la hora de hacer el análisis secundario se vio que había gran diferencia entre si el paciente inicialmente tenía EPOC o no lo tenía. Los pacientes con EPOC responden muy bien a este modo, mientras que los pacientes que tenían neumonía sin EPOC pues no respondían en lo absoluto a no invasiva. Ante esto, pues entonces empezaron a estudiar cuáles eran los factores de riesgo que nos podían pronosticar que un paciente fallara a este modo. Este estudio, que es probablemente el más extenso de Antonelli, con 8 terapias intensivas en Estados Unidos, pues demostró que el 30% de los pacientes con neumonía, más del 50% de los pacientes con neumonía fallaron a ventilación mecánica no invasiva. Ellos agruparon tanto los pacientes con SIRA como los pacientes con neumonía, como todos aquellos pacientes con falla hipoxémica tipo 1. El primer estudio positivo que realmente ayudó a establecer que la no invasiva era una herramienta útil fue el estudio de Ferrer en el 2003 y que casualmente ha sido el único estudio positivo que existe en el mundo hasta ahora. Es un estudio que no se ha podido reproducir y pues demostró a través de estudiar a 105 pacientes y aleatorizándolos a no invasiva contra manejo estándar que pues la tasa de intubación disminuye más o menos de 25 contra un 52% contra el grupo control. ¿Por qué no ha sido reproducible? Pues porque este estudio se realizó en una terapia intensiva muy bien controlada en el que había expertos en no invasiva que en el momento que detectaban tasas de falla pues en ese momento decidían intubar y entonces pues todos los desenlaces del trabajo mejoraron. En el año 2006, Rana y colaboradores hicieron un estudio de cohorte prospectivo en el que analizaron todos los factores de riesgo y vieron que el tener neumonía era un factor predictor a falla de no invasiva más importante que el Apache. La razón de esto y la razón por la que es relevante traer este estudio a la mesa es porque hoy por hoy el Apache es la manera en como nosotros predecimos si un paciente se va a morir o no. El hecho de que un factor te salga más grande que el Apache pues significa entonces que ese paciente no estaba predestinado a morirse y que simplemente el hecho de que nosotros aplicáramos ventilación mecánica no invasiva aumenta su riesgo. Y esto fue confirmado por fin en el 2012 con el estudio de Carrillo, en el que lo que se demostró es que de los pacientes que fallaban a no invasiva y tenían neumonía, la mortalidad aumentaba. En esta tabla nosotros podemos observar, por ejemplo, cómo comparan que las medias de mortalidad disminuyen, las medias de de mortalidad disminuyen en pacientes que tenían una enfermedad respiratoria previa contra una falla respiratoria de nuevo, como puede ser una neumonía.
Y adicionalmente se ve que hay una relación directa entre las horas que estuvo el paciente bajo esta modalidad y la tasa de mortalidad. Para tratar de dar explicación de por qué estos pacientes se mueren, pues bueno, ha habido varias teorías. Probablemente hoy por hoy la que se ha consolidado más es el uso del volumen corriente elevado. Parte de la razón por la que se decide intubar a un paciente que viene en insuficiencias respiratorias para disminuir el trabajo respiratorio generado por los volúmenes tidales altos que éste maneja. El hecho de que nosotros intubemos a un paciente, lo sedemos y lo paralicemos es algo que nos permite entrar a unos parámetros que llamamos de protección pulmonar con volúmenes pulmonares bajos. Eso es algo que se trató de hacer en este estudio, se trató de limitar el volumen que los pacientes medían a través de esta modalidad, y en no invasiva pues simplemente se demostró que no es posible y que bueno, la mortalidad aumenta, así como la falla. En este año acaba de salir ya una escala predictora de falla no invasiva que fue hecha en una cohorte china y validada posteriormente de manera prospectiva en otra. Y pues bueno, básicamente toma en cuenta la frecuencia cardíaca, el pH, la escala de Glasgow, la PAFI y la frecuencia respiratoria como factores de predicción, y si se juntan más de 5 puntos, pues nosotros podemos predecir antes de que pasen 4 horas que el paciente con ventilación mecánica no invasiva va a fallar. Hoy por hoy, en las guías que salieron recientemente de la ARS, no hay una recomendación clara de utilizar este modo en pacientes con neumonía. Entonces, pues ante toda esta evidencia, lo primero que se nos ocurre preguntar pues es qué pasa en el instituto con estos pacientes, y el objetivo de nuestro estudio pues fue determinar la tasa de falla a ventilación mecánica no invasiva a los pacientes que entran por urgencias y que tienen el diagnóstico de neumonía. Nuestra hipótesis es que la tasa de falla pues va a ser igual a la reportada en la literatura, y nuestra metodología pues fue agarrar la base de datos de urgencias, que es una base de datos administrativa, realmente no es clínica ni a través de los expedientes, en el que se tomaron en cuenta en el estudio todos los pacientes que habían ingresado a urgencias. De esos pacientes se seleccionó a todos aquellos que contaban con ventilación mecánica no invasiva, y debido a que la falla no invasiva usualmente se registra en su mayoría en las primeras horas, pues podemos establecer o asumir que todo paciente que empezó con no invasiva y que al mismo tiempo en la misma base de datos sale con intubación orotraqueal, pues fue una falla no invasiva, y así fue como se consideró. El periodo de tiempo fue septiembre de 2015 a agosto de 2016, y pues de estadística se utilizó Stata a través de un estudio de G cuadrada en el que se tomó como significativo una P menor a 0.05 a 2 colas. Los diagnósticos, la base de datos se nutre sobre todo de la hoja de ingreso institucional que tenemos nosotros en el área de consultorios. Y pues bueno, en términos de resultados, ¿qué fue lo que encontramos? La carga epidemiológica de nuestra área de urgencias en su mayoría está compuesta por pacientes con asma, después en un 10.7% pacientes con neumonía, un 7.8% los pacientes con EPOC. Hay otras causas acá por arriba del 1%, como son la enfermedad pulmonar intersticial, el cáncer o el derrame pleural, y todas las demás causas, incluyendo nuestro componente quirúrgico, otorrino y pediátrico, están en este 48%. De los 8.200 pacientes que entraron a urgencias en el año de estudio, 461 requirieron apoyo mecánico ventilatorio, y de esos 51% recibieron ventilación mecánica no invasiva. De todos esos pacientes, de este 51%, el 21% falló. Como hemos visto en todos los demás estudios, parte de la razón por la cual se minimiza la falla no invasiva es por no separar a los pacientes entre los pacientes que tenían enfermedad pulmonar previa y los que no. De modo que lo que hicimos fue hacer un análisis secundario específicamente en la población que tenía el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. De estos pacientes, el 44% nosotros iniciamos el tratamiento con una ventilación mecánica no invasiva. De este 44%, el 41% falló. Cuando comparamos los pacientes que tienen neumonía contra los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y requirieron apoyo ventilatorio no invasivo por otras causas, vemos que la diferencia de falla pues es estadísticamente significativa.
el odds ratio de esa expresión pues va a ser 4.15 con un índice de confianza entre 2.13 y 8.09. En términos de qué es lo que podemos concluir de este estudio, pues para empezar es que a los pacientes que llegan al hospital con diagnóstico de neumonía y que necesitan apoyo ventilatorio, nosotros decidimos darles ventilación mecánica no invasiva. Eso, per se, pues ahorita lo podremos discutir, pero en general nosotros podemos ver que de todos esos pacientes, el 40% de ellos fallará al modo ventilatorio. Ahora, dadas las limitaciones metodológicas que agarrar una base de datos tiene, ¿no? Y la falta de seguimiento, por ejemplo, en términos de mortalidad que vemos en el estudio, podemos inferir que este 40% está subestimado, ¿no? Porque no conocemos, por ejemplo, qué porcentaje de los pacientes no fallaron en urgencias, sino que fallaron en el pabellón o que fallaron en el área de terapia intensiva. Sin embargo, bueno, con este número nosotros podemos decir que la tasa de fallo es similar a lo reportado en la literatura. En términos de discusión, pues bueno, quizá lo primero que quisiéramos discutir es que esta idea surgió, como todas las grandes ideas, en una salita en medio de una guardia, 3 residentes discutiendo respecto a qué era lo que tenemos que hacer con un paciente, ¿no? Es altamente cuestionable el hecho de que nosotros, pese a tener toda la evidencia, sigamos en la mitad de los casos poniéndoles un modo ventilatorio a los pacientes que sabemos que les va a aumentar la mortalidad. Dado que ninguno de nosotros hace o toma estas decisiones de manera intencionada o con mala intención en realidad, pues desde el año 2000 sabemos que los errores médicos matan a más personas que el cáncer de mama, el SIDA y los accidentes automovilísticos juntos, ¿vale? Lo que se ha propuesto en la literatura mundial para tratar de evitar este tipo de errores pues es la estandarización de procesos, lo cual, pues bueno, este estudio, pese a ser pequeño, lo que realmente hacia lo que nos quiere llevar pues sería realmente tener un manejo, un algoritmo definido entre todos nosotros, tanto entre la experiencia que tiene este centro como la reportada en la literatura, para poder definir cómo vamos a manejar a cada uno de nuestros pacientes. Quizá el poder avanzar más en esta misma línea de investigación pues sea algo que nos permita sustentar con mucho mayor peso cuál es la mejor estrategia para cada uno de estos pacientes. Muchas gracias.